Hoy es 30 de julio de 2024, martes. Vamos a ver qué ha pasado esta semana en inteligencia artificial. No todo, como ya digo últimamente, porque esto es un sinvivir. Estoy intentando ser cada vez más selectivo en las noticias porque si no nos tiraríamos media tarde hablando. Bueno, una cuestión de intendencia antes de empezar con el podcast en sí. Alguien me dijo a través de los comentarios de iVoox que los links a los vídeos que ponían las notas no se veían, no estaban bien. Y efectivamente, lo revisé y estaba mal, faltaba un rollo con las tags de HTML. Los he corregido, pero como no sé si iVoox vuelve a subir los podcasts y las notas de los comentarios, por si acaso pondré también en este episodio al menos los links del episodio anterior. Los de más atrás del anterior ya no, porque yo creo que ya se ha perdido un poquito el contexto, ¿vale? Vamos allá con el podcast en sí y empezamos por la parte de negocios. Una noticia rápida del sector de conducción autónoma. Google ha anunciado que ha asignado $5.000 millones más a Waymo, a su proyecto de conducción autónoma. Así que no estamos viendo grandes progresos en este área, no de Waymo, sino en general, pero desde luego la idea, por lo menos de Google, es seguir metiendo pasta. Una empresa que no conocía y de la que he leído cosas interesantes esta semana es RCAI, RC escrito ARCEE, y es empecé leyendo sobre ella porque la noticia es que ha levantado $24 millones en una Series A y lo ha hecho solamente 6 meses después de haber cerrado la ronda semilla, la seed round, con 5,5 millones. O sea que hace 6 meses le dieron 5,5 millones, ahora le dan 24 millones, repito, solamente 6 meses después, y esto pues me intrigó un poquito y busqué más información sobre esta empresa, qué hacen y por qué ha tenido esta especie de boom tan rápido. Lo que hacen en RC son SLMs, Small Language Models. Se especializan en desarrollar SLMs para empresas y en concreto para que las empresas los especialicen a esos LLMs en los dominios, en las áreas de conocimiento que les interesen. Pues, en fin, los ejemplos típicos, pues un bufete de abogados que lo especialice en legal, no sé, una agencia de publicidad que lo especialice en desarrollo de copy, una empresa o un área de recursos humanos que lo especialice en las políticas de empresa con los empleados, etcétera. Los ejemplos ya los conocemos, o sea, las aplicaciones están claras. Lo que estos tipos aportan es esta visión de que hay que olvidarse un poquito. Estoy citando, tengo por aquí notas de una entrevista que le hacían al CEO de la empresa y él decía que hay que olvidarse lo de bigger is always better. Y yo creo que lo dice luego, aquí tengo otra nota de una manera más gráfica. Él lo que dice es, traduciendo así más o menos libremente, si lo que quieres es un modelo para tu departamento de recursos humanos, no te aporta mucho que el modelo pueda responderte quién ganó el Oscar de la mejor película en 1967. Y como digo, yo creo que es una visión interesante, no solamente para el área de la empresa, sino en general. Estamos un poco obsesionados con construir el superhumano, la superinteligencia, que supere a cualquier ser humano en cualquier área. No solo en cualquier área de conocimiento, sino en cualquier habilidad. Estamos buscando la superinteligencia que sea mejor que cualquier humano en memorización de datos, en matemáticas, en física, en derecho, en todo a la vez. Y este planteamiento de Arsi me parece interesante porque la mayoría de las veces las empresas, y yo creo que también los ciudadanos de a pie, no quieren algo que les conteste todas las posibles dudas que vayan a tener en su vida sobre cualquier tema en cualquier grado de dificultad. Como bien dice en esa frase, si tú estás buscando un LLM para implantarlo en tu empresa y que los empleados puedan consultar con el LLM, pues desde regulación laboral hasta políticas de empresa, vacaciones, condiciones para las bajas, etcétera, pues como bien dice el CEO de RC, ¿qué más te da que luego este sistema se equivoque si le preguntas quién ganó el Oscar a la mejor película en 1967? Ese no es el propósito del LLM. Tú lo que necesitas es que sea muy bueno contestando las preguntas que contestaría un departamento de recursos humanos, ¿no? Con los ejemplos que poníamos antes de legal, de publicidad, de lo que sea. Así que este planteamiento de, en vez de hacer una gran superinteligencia que sea mejor que todos los humanos en todos los campos, usemos en su lugar muchas no tan superinteligencias, que cada una de esas inteligencias sea mejor que su equivalente humano. Vamos a hacer un LLM que sea mejor que, como mínimo que sea comparable,
a un departamento de recursos humanos contestando preguntas de los empleados. Vamos a hacer un LLM o un SLM en el caso de Arsi que sea comparable a un agente de Customer Service respondiendo preguntas de un cliente. Me ha parecido, como digo, muy interesante. Además de este planteamiento empresarial, estratégico, en Arsi lo que hacen es desarrollar sus propios modelos y los hacen con una técnica que ellos llaman Model Merging, como mezcla, como fusión, algo así de modelos, que es literalmente lo que dice el nombre. Ellos explican que lo que hacen es entrenar a una combinación de distintos modelos disponibles. Básicamente supongo que están hablando de metas y de Mistrales y de tal, modelos open source, y según ellos los resultados que obtienen con esos modelos híbridos son mejores que los que obtenían con cada modelo individual. Así que por un lado aportan una forma de innovación en el desarrollo en sí de inteligencia artificial, pero sobre todo yo creo que aportan una novedad en la manera de plantear el negocio de la inteligencia artificial para empresas, olvidándose de LLMs que no solamente pueden fallar más porque tienen que cubrir muchas más áreas, sino que son mucho más caros de entrenar, son mucho más caros de mantener, son mucho más caros en inferencia, consumen mucha más energía. Sustituir todo eso por SLMs más pequeñitos. En concreto, Arsi decía que ellos están teniendo resultados muy buenos con modelos de unos 7 billones de parámetros, billones americanos. Así que creo que es un buen planteamiento por muchas razones. Vamos a ver si con estos 24 millones que acaban de trincar, aparte de los 5,5 que pillaron hace 6 meses, pues despegan y a lo mejor empezamos a ir a hablar más de Arsi. Y siguiendo con noticias de financiaciones y empresas que van creciendo, un par rápidas, una startup especializada en inteligencia artificial para el mundo legal, que se llama Harvey, Harvey, ha levantado $100 millones en una serie C, lo que lo pone en una valoración de 1,5 billones americanos de dólares, o sea, 1.500 millones de dólares. Esto la convierte técnicamente en un unicornio, y uno de los principales inversores en esta ronda ha sido Google Ventures, así que no solamente ha conseguido mucho dinero, sino ha conseguido el respaldo, aunque solo sea financiero y espiritual, de Google, que seguro que le viene bien para crecer. Es otro ejemplo de empresas que van creciendo, no intentando construir la superinteligencia que nos deje alucinados a todos y que luego probablemente no usemos para nada, sino intentando especializarse, en este caso intentando especializarse por sectores. Cohere, que es esa empresa canadiense, creo que de Toronto entero, que se especializa en inteligencia artificial para empresas en general. Esto de especializarse en general puede parecer una incongruencia, pero me refiero por exclusión a intentar hacer inteligencia artificial para el usuario final. Bueno, pues Cohere ha levantado otros $500 millones, ha aumentado su valoración a 5.500 millones, y eso lo que quiere decir es que ha multiplicado por más de 2, casi por 2,5, su valoración en poco más de un año, en unos 13, 14 meses. Así que, en general, yo creo que estamos viendo un cambio de foco hacia el mundo empresarial, cual tiene mucho sentido, pero también en parte porque no se ha conseguido, yo creo, todavía encontrar cuál es... Antes se hablaba de las famosas killer apps, ¿no? Algo que lo pete para el usuario final. Es decir, un nuevo uso de la inteligencia artificial para el consumidor final que haga que el consumidor final se tire de cabeza a la inteligencia artificial. Eso no se está encontrando para el consumidor final, igual es que no existe, mientras que para empresas cada vez más se están encontrando tareas concretas y nichos concretos en los que la inteligencia artificial claramente aporta. Como mínimo para recortar costes, pero cada vez más yo creo también para mejorar la calidad del producto final. Y la última que tengo de negocios es que han salido unas cuentas de OpenAI, los de ChatGPT, que se estima que gastarán este año, el 2024, en training e inferencia de sus LLMs, unos $7.000 millones. Se estima que ingresarán unos 3.000 y pico, con lo cual, si a los 7.000 millones de gasto en training e inferencia le ponemos los gastos generales de la empresa, que en fin, allí va gente a trabajar y hacen publicidad y tal y cual, se estima que las pérdidas de este año serán de unos 5.000 millones de dólares. Si siguen quemando dinero a esta velocidad, huelga decir que les queda como mucho un par de años de vida. También huelga decir que si van dando resultados, probablemente les vaya entrando más pasta. Pero yo creo que va siendo el momento de que empiecen a pensar cómo equilibrar un poquito los costes con los ingresos, porque quemar 7.000 millones en inferencia y training, si no consigues
yo creo que aquí entra lo que hablaba antes de si no consigues que de alguna manera el consumidor final se tire en masa a la inteligencia artificial, creciendo de 5% en 5%, de 10% en 10%, nunca vas a nivelar los ingresos con los gastos en esos niveles de gasto. Y vamos ya con el área de desarrollo. Esta semana la noticia estrella ha sido obviamente la presentación de Meta de su modelo más grande, la versión de Llama 3, que de hecho le han aumentado un punto a la versión, o sea, se llama Llama 3.1. Han subido el modelo de 8 billones y el modelo de 70 billones a la versión 3.1 y además en esa versión 3.1 han sacado el modelo de 405 billones de parámetros. Ha habido mucho ruido, obviamente, y mucha noticia, y mucho artículo, y mucho análisis, y me he ido leyendo todo lo que he podido, y he ido tomando notas así un poquito a abuela pluma. Las voy a ir repasando a medida que las cuento, porque ha habido, ya digo, aquí ha opinado sobre Llama 3.1 hasta el gato. Bueno, lo primero, algunos datos técnicos. Es el modelo open source más grande que se ha lanzado hasta ahora. O sea, nunca habíamos tenido un modelo open source de 400 billones, por redondear. Se ha entrenado con más de 15 trillones americanos, billones europeos de tokens, de los cuales una parte sustancial, según el comunicado de Meta, son tokens sintéticos. Para entrenarlos han usado 16.000 chips de NVIDIA H100, los Hopper, porque los Blackwell todavía no están disponibles, y el modelo utiliza un vocabulario de 128.000 tokens y también tiene una ventana de contexto de 128.000 tokens. Según Meta, aquí aplica lo de siempre, lo dice el que lo vende, pero según Meta supera tanto a Claude 3.5 Sonnet como a ChatGPT 4o. Pero, y esta es la parte más interesante, porque esto de que el nuevo sea el mejor ya lo hemos ido viendo, pero según ellos superan a Claude 3.5 y a ChatGPT 4o, costando la mitad en inferencia. Dicho esto, hago un matiz sobre lo que acabo de decir, estamos acostumbrados a que el último sea el mejor. No nos olvidemos de que mientras el último sea mejor, esto es una señal de que no hemos tocado techo. La noticia será el día en el que el último no sea el mejor, sea igual o incluso mejor en unas cosas y en peor en otras. Ahí es donde empezaremos a estar aplanando, estaremos haciendo ya la sigmoide, la parte final de la sigmoide, y ahí es donde habrá que empezarse a preocupar sobre qué viene ahora. Pero mientras el último siga siendo el mejor, eso es señal de que todavía nos falta camino por recorrer. Una cosa importante, aunque solo sea por un consuelo moral, es que es la primera vez desde que empezó este boom de los LLMs que un modelo open source está al nivel, vamos a decir, según Meta supera, pero como mínimo vamos a decir que está al nivel de los mejores en código cerrado. Esto son muy buenas noticias porque eso quiere decir que todos, en teoría, necesitamos unos cuantos chips de NVIDIA, pero los investigadores, las universidades y todos los que tengan el hardware necesario, pues van a poder empezar a experimentar con este modelo porque está disponible para quien quiera usarlo. En la licencia, además, que sigue siendo, como digo, open source, excepto para grandes compañías, que no es que se lo prohíban, sino que simplemente dicen que las grandes compañías tienen que pedir autorización para usarlo. El resto de los individuos de medio pelo lo podemos usar sin ningún tipo de autorización, pero digo que además de seguir siendo open source, en esta versión, en la 3.1, se permite entrenar a otros modelos con los outputs, con los resultados que nos dé Llama. Esto no estaba permitido en las licencias de Llama hasta ahora. Lo único que piden es que todos los modelos que se deriven de Llama o de modelos entrenados con Llama mantengan en su nombre como primera denominación Llama. Es decir, que si yo mañana hago un modelo al que quiero llamar Gargoyles, pues lo tengo que llamar Llama-Gargoyles. Si, no sé, Mistral mañana quiere hacer un modelo híbrido o quiere alimentar sus modelos de Mistral con tokens generados por Llama, pues tendrá que llamar al modelo resultante Llama Mistral. Me parece que es un precio muy barato a pagar a cambio de poder usar esto por la jeta. Luego hago una reflexión ya un poquito más de negocio sobre el open source. Vamos a seguir con datos de Llama 3, sobre todo del 405. Bueno, voy a decir que tanto la versión de 8 y la versión de 70 actualizadas a 3.1 también, según Llama, mejoran a todos los modelos equivalentes en tamaño que existían hasta ahora. Pero aquí, como digo, ya nos estamos acostumbrando a que el último sea el mejor, aunque es una buena costumbre a coger porque eso quiere decir, como decía antes, que seguimos con camino por recorrer. Además del modelo de 405 billones completo, digamos,
han presentado versiones cuantizadas a floats de 8 en lugar de floats de 16, que en principio solo, y entrecomillemos mucho lo de solo, requerirían 8 H100 de NVIDIA para usarlos en inferencia. Obviamente no estamos hablando de entrenar a nadie. Java 3.1 permite el uso oficialmente de alemán, francés, además del inglés estamos hablando, por supuesto, alemán, francés, italiano, portugués, hindi, español y tailandés. Bueno, el tailandés es un toque de color que le han dado ahí. Para nosotros lo más interesante es que soporte oficialmente el español. Habrá que ver si lo soporta bien o habla como en las series americanas cuando sale un personaje que se supone que es hispano y cuando lo oyes hablar en español piensas cómo se nota que los que hacen el casting no hablan español, porque este hombre habla español como los indios y en la serie hace de hispano, pero vamos, de hispano que acaba de llegar de México. Este hombre en México se moriría de hambre con el español que habla. En fin, la multimodalidad está, nuevamente cito valores textuales, todavía en proceso, es still work in progress, así que esperemos que en algún momento salga. De momento es únicamente modelo de lenguaje en texto y en el training también han incluido el entrenamiento para uso de funciones. El uso de funciones, como sabéis, consiste en que el modelo tú puedas usarlo, porque está entrenado para ello, para que en un momento del chat, en función de lo que detecte en el chat, pueda hacer llamadas a funciones externas. El ejemplo más chorras es que tú le digas estoy buscando billetes para ir a Nueva York en verano, cuáles son los más baratos, que él entienda eso y haga una llamada. Obviamente el programita te lo tienes que hacer tú, pero tampoco es muy complicado. Te haces un programita con una especie de API a la que el LLM pueda hacerle una llamada, pedirle que le liste todos los precios de todas las compañías a Nueva York en el mes de tal, que le devuelva todos esos datos y luego el LLM te lo presenta en un bonito diálogo, como si él fuera un agente de viajes que acaba de consultar un segundo todos sus folletos, pero en vez de haber tardado 2 horas en consultar todos los folletos, pues ha tardado 1 minuto o 30 segundos. Más cositas que tengo apuntadas por aquí. Bueno, obviamente como el modelo es de Meta, pues Meta ya ha dicho que es el modelo que integrará en Instagram, WhatsApp y Facebook, aunque el de 405 billones de parámetros lo implementará con un límite de tokens. Es decir, que si estás mucho tiempo usándolo en el mismo día, en algún momento lo que hará es bajarte automáticamente a los modelos de 70 o de 8 cuando excedas ese límite de tokens y supongo que al día siguiente se reseteará, que es lo que suelen hacer todos estos. Se puede probar gratis en meta.ai, pero se puede usar gratis probar gratis en esta dirección solo en Estados Unidos. Se puede usar a través de una VPN. Yo me he conectado con una VPN con salida en Estados Unidos, pero el problema es que una vez que llegas allí, incluso desde Estados Unidos, tienes que loguearte con tu cuenta de Facebook o Instagram. Yo Facebook, por mi religión, no me permite tener Facebook. Instagram, mi religión sí que me lo permite, pero mi cerebro no. Entonces, como no tengo cuenta en ninguno de los dos sitios, pero la enterré ya hace mucho, me niego a usarla, así que no he probado Llama en web. Supongo que en algún momento estará disponible en otro de estos interfaces comunes, así que ya esperaré. Y mientras tanto sigo usando mi Claude 3.5 Sonnet, del que ya me he hecho muy amigo y estamos haciendo planes para pasar unos días de vacaciones juntos. Lo que pasa es que él se empeña en fin, es un tipo muy peculiar. Dije que quería hacer una reflexión sobre este rollo del open source de Meta y la voy a hacer ahora como prometí. Porque uno se podría preguntar con mucha razón por qué Meta pone todo esto, que le ha costado un pastizal de entrenar, no solamente en hardware, sino en tiempo, en gente, en recursos, en energía, en conseguir los tokens, en todo. ¿Por qué pone todo ese gasto gratis a disposición de la humanidad? Y obviamente no es porque Zuckerberg de repente se haya caído del caballo, incluso literalmente, y se haya dado un golpe en la cabeza. La apuesta por el open source de Meta, yo creo que esto ya lo comenté además hace meses, y podría parecer como que listo soy, que yo ya lo vi venir. Esto lo ha visto venir mucha gente porque es un movimiento bastante típico. Vamos a ver, Meta tiene un negocio basado en software. Si cogemos sus principales plataformas, Instagram, WhatsApp y Facebook, ese software para Meta ya es un problema que corra sobre plataformas que no controla. Es decir, para que Meta pueda hacer dinero, necesita que por debajo de Instagram, WhatsApp y Facebook haya un sistema operativo, sea Android, sea iOS, sea Windows, sea Linux, y por debajo del sistema operativo tiene que haber un hardware, que será de NVIDIA, que será de Intel, que será de AMD, que será de Apple, de quien sea. Claro, eso que lo damos siempre por hecho, es como, bueno, tú lanzas una aplicación
y tú eres el dueño de tu aplicación y haces con ella lo que te da la gana. Lo que te da la gana relativamente, porque si Zuckerberg, de hecho, se queja con frecuencia de esto, si Apple mañana cambia sus condiciones de uso, todas las aplicaciones que corren sobre sus sistemas operativos tienen que adaptarse a esas condiciones de uso. Si mañana Windows decide que no permite el acceso a, no sé, determinadas URLs en Edge, o Google decide que no permite el acceso a determinadas URLs en Chrome porque las considera maliciosas, considera que hay un pensamiento ultraderechista o ultraizquierdista o ultra xenófobo, ultra lo que sea, porque estamos en ese mundo, pues si una de las URLs a las que bloqueas la tuya, tú de repente no tienes negocio, no tienes usuarios porque no pueden llegar a ti. Meta, obviamente, no tiene ningún interés, ya bastante tiene con lo que tiene, pero no tiene ningún interés en que aparezca otra capa más que ellos no controlen, que sería la capa de la inteligencia artificial. Si de repente todas las máquinas que ellos necesitan para ejecutar su software y todos los sistemas operativos que ellos necesitan para ejecutar su software incorporan inteligencia artificial y ellos no tienen ningún control sobre esa inteligencia artificial, es otra capa más de la que dependen y que en cualquier momento les puede fastidiar el negocio. No me refiero a hacérselo cerrar directamente porque ninguno de nosotros es tan tonto como para bloquear el acceso a Facebook, pero sí limitarle el acceso a la información de usuario, pues a la geolocalización, las cookies, el no sé qué. Todo eso no depende de ellos. Entonces no quieren otra capa más. Así que lo que Meta está intentando es lo que se llama comoditizar la inteligencia artificial. O sea, que tener inteligencia artificial sea algo que no marque ninguna diferencia y que de hecho haya un estándar que se acabe imponiendo con el tiempo, de la misma manera que más o menos tenemos un sistema operativo estándar que es Windows, aunque no lo usemos todo el mundo, pero la inmensa mayoría de la gente usa Windows. Tenemos un navegador más o menos estándar que es Chrome, aunque no lo usemos todos, pero es el estándar. Pues lo que ellos están buscando es que Llama se acabe convirtiendo en esa inteligencia artificial estándar, que tiene dos beneficios, como digo, para ellos. El primero, el que hablaba de no es otra capa que no controlan, y la segunda es que en este caso ellos controlan una de las capas. Así que ya tienen algo que intercambiar con los demás a la hora de tocarse las narices. O sea, si Apple se pone un día chulito y en ese día Llama ya está establecida como la inteligencia artificial estándar, Meta puede ir a Apple a decirle, oye, como tú me toques las narices a mí con las condiciones de uso de iOS, yo te toco las narices a ti con las condiciones de uso de tu sistema de inteligencia artificial que está basado en mi modelo Llama. Así que los pone en una condición un poquito más de igualdad con los demás. Todos los demás controlan algún trozo del pastel de la infraestructura y ellos con esto pasarían a controlar otro trozo que se espera además que sea un trozo muy importante en las próximas décadas. Así que, como digo, es un movimiento bastante obvio. No es que yo fuera muy listo cuando lo predije hace meses, lo predijo mucha más gente y, por otro lado, Meta no tenía otra opción, porque a todo esto, esta reflexión más estratégica, unimos que Meta, como Apple, como Google, llegaron tarde. Ya, los de Meta un día se levantaron, Zuckerberg se puso las noticias y vio ChatGPT 3, ChatGPT 3.5, y de repente pensó, ostras, estos tíos nos van a pasar por la derecha. Así que, por un lado, te metes en el pastel de la infraestructura, por otro lado, no tienes una capa más que no controlas, y, ahora que menciona OpenAI, un bonito side effect es que a todos los que intentan construir un modelo solo sobre la inteligencia artificial, OpenAI, Anthropic, Cohere, que hablábamos antes, a todos esos te los quitas de un plumazo como posibles grandes competidores, podrán hacer sus cositas, pero ya no serán los que controlan un trozo del pastel. Ese trozo del pastel lo controlas tú. Así que la idea es, lanzamos Llama en open source. Esto quiere decir que toda la investigación que se va a hacer en fundaciones, en universidades, en tíos en su casa que tienen montado allí una especie de rack con 2 o 3 gráficas de NVIDIA, toda la investigación se va a hacer usando Llama porque es el único que la gente puede usar. Eso quiere decir que Llama, todo lo que se haga con Llama va a ir muchísimo más deprisa que todo lo que se haga con lo demás y en unos cuantos años el estándar de facto será Llama. De la misma manera que en su día el estándar de facto acabó siendo Windows. 2 noticias más antes una noticia más sobre modelos versiones, pero muy chiquititas, que Mistral ha presentado también su modelo más grande esta semana, un modelo al que ha llamado Large 2, con 123 billones de parámetros. Como veis, ahora, dando esta noticia ahora después del mastodonte de Llama 3, pues parece una porquería, pero 123 millones de parámetros para un modelo que también es open source, por cierto, pues es más que respetable. Pero bueno, como digo, esta semana se ha comido todo el pastel de noticias de modelos Llama 3. Y decía que tengo 2 noticias más de desarrollo, rapiditas o semi-rapidita, una rapidita y la otra con
con una reflexión pegada. La rapidita es, ¿os acordáis de los modelos CAN, los modelos basados en redes de Kolmogorov-Arnold, de los que hablé aquí hace tiempo? Bueno, pues llevábamos mucho tiempo sin oír hablar nada de ellos, yo por lo menos, y esta semana me he encontrado con un paper de la Universidad Nacional de Singapur en el que han estado haciendo pruebas comparables, comparables en el sentido que han comparado modelos de potencia similar en cuanto a parámetros y han comparado, modelos CAN con modelos MLP, Multilayer Perceptrons, obviamente con Transformer, o sea, los LLMs basados en Transformers de toda la vida, aunque de toda la vida quiere decir de los últimos 4 o 5 años. Bueno, pues lo que han encontrado es que a igualdad, insisto, de parámetros, los modelos CAN en general son peores que los modelos MLP. En alguna tarea concreta ganan, en concreto tengo apuntado aquí en representación de fórmulas simbólica, que no tengo ni puñetera idea de lo que es eso, pero en todo lo demás pierden. En Machine Learning, en Computer Vision, en procesamiento de lenguaje natural, en procesamiento de audio. Así que, salvo que alguien demuestre lo contrario próximamente o se produzca una mejora sustancial en los modelos CAN, pues parece que no es una vía que vaya a tener mucho éxito. Y la tercera y última noticia de desarrollo es sobre, esta no la tenía incluido, esta semana quería centrarme mucho en el lanzamiento de Llama 3, pero es sobre un paper que la primera vez que lo vi pensé esto es una tontería, pero luego empecé a ver una cantidad ingente de comentarios y de análisis y discusiones sobre ese paper. Y entonces pensé, bueno, voy a hacer una mención, aunque solo sea para decir que este paper no dice nada interesante y lo poco interesante que dice ya lo sabíamos. A ver, el paper no tengo apuntado ni quién lo ha publicado hoy, porque sinceramente ya digo que no le presté ninguna atención la primera vez que lo vi. El paper en sí mismo ya es un poquito sensacionalista, porque el título del paper es AI Models Collapse When Trained on Recursively Generated Data. Es decir, los modelos de inteligencia artificial colapsan cuando se entrenan en datos generados recursivamente. Bien, esto ya en sí, el hecho de que estemos hablando de que los modelos colapsan, uno se imagina a las instalaciones de OpenAI derrumbándose, como cuando hacen estas demoliciones controladas con cargas explosivas, ¿no? Y esas, ostras, si los entrenas con datos generados recursivamente, en un momento dado el planeta puede desaparecer, se convierte en un agujero negro rodeado de materia oscura que genera un vórtice en el espacio-tiempo. O sea, el título ya te da una pista de que esto muy serio no es. Pero es que resulta que si empiezas a leer el paper, me he leído el abstract y poco más, porque ya digo que ya leyendo el abstract te das cuenta de que esto no da para más. Ellos dicen, hemos encontrado que el uso indiscriminado de contenido generado por modelos en el entrenamiento produce defectos irreversibles en los modelos resultantes, en los que las colas, los tails de la distribución de contenido original desaparece. Perdonad porque lo he traducido sobre la marcha y ahora ha quedado un poquito marciano. Es decir, lo que dicen ellos mismos es que han descubierto que si tú entrenas recursivamente a un modelo con datos generados por el modelo de la generación anterior, con datos sintéticos generados por el modelo de la generación anterior, el modelo, que va empeorando su rendimiento y además llega un momento en el que desaparecen los datos que estaban poco representados en la distribución de contenido original. Eso se refiere por los tails. Vale, entonces, a la vista de esto, ¿qué dice el paper? Pues lo que ya sabíamos. Fijaos que ellos mismos dicen, hemos encontrado que el uso indiscriminado de datos generados por un modelo de la generación anterior, es decir, el uso indiscriminado de datos va empeorando el rendimiento del sistema. Esto ya lo sabíamos. Yo me he inflado de decir aquí que el principal factor de éxito en el desarrollo de un LLM es la calidad de los datos. Me he inflado a decirlo no porque yo haya entrenado 200 millones de modelos, sino porque una y otra vez estamos viendo cada vez más cómo el enfoque de las empresas que se dedican a entrenar grandes modelos es mejorar la calidad de los datos. Ya lo sabíamos, pero esto ya se sabía antes de los LLMs en cualquier problema de Machine Learning. Si los datos están mal, si los datos se repiten mucho, si los datos no están bien tomados, si los datos son de fuentes distintas no comparables, cualquier defecto en los datos hace que el resultado final sea malo. Entonces no entiendo muy bien qué viene a confirmar esto, porque esto ya lo sabíamos, insisto, antes de los LLMs con el Machine Learning más básico. Y por supuesto, eso no quiere decir que el modelo colapse, como dice el titular. El modelo no colapsa, el modelo no se autodestruye y se incendia el servidor en el que está corriendo. Simplemente el modelo va poco a poco empeorando su rendimiento. Esto ya lo sabíamos, insisto, no es nada nuevo. Pero es que además, si esto fuera cierto, ¿cómo explicamos que cada vez más estemos utilizando datos sintéticos en el entrenamiento de modelos
justamente porque los datos sintéticos son de mejor calidad que la mayoría de los datos humanos. Aquí lo que importa es la calidad de los datos, no de dónde vienen. Claro, si tú a un modelo le coges solamente datos generados por el modelo anterior y se lo repites una y otra y otra y otra y otra y otra vez, realmente no estás aumentando la variedad y la calidad de los datos. Lo estás entrenando muchas veces con la misma cosa. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente que el modelo cada vez más se va a enfocar en lo que más se repiten los datos y llegará un momento en el que olvidará las cosas que se repetían poco. Esto, repito, ya se sabe en cualquier modelo de Machine Learning del año catapum. Esto cuando estábamos inventando el fuego y ya teníamos Machine Learning los humanos, ya se sabía entonces. Ya se sabe, por ejemplo, que tú cuando entrenas a un modelo de inteligencia artificial, LLM o no LLM, tú haces varias, digamos, pasadas por los datos de training que se llaman épocas. Ya se sabe que hay un momento a partir del cual, si sigues repitiendo el training, el modelo empieza a empeorar los resultados. Tú normalmente haces pues a lo mejor 3, 4 epochs, pero ya se sabe que a partir de ahí el resultado no sigue mejorando, ni siquiera se estabiliza, sino que empeora. Así que, de verdad, no entiendo todo el ruido que ha generado este paper. Bueno, sí que lo entiendo porque los propios tíos del paper le han puesto un título que ríete tú de los clickbaits de Twitter, pero de verdad esto no aporta nada nuevo. El problema al final es siempre el humanismo y el antropocentrismo que no nos quitamos de encima. Ahora ha venido la inteligencia artificial, está medio amenazando esta idea que tenemos los humanos de que somos la última Coca-Cola del desierto, y entonces en cuanto sale alguien, sea quien sea, diciendo que los datos humanos son mejores que los datos sintéticos, ahí se sube toda la colla de humanistas y de antropocentristas yonkis a decir, ¿veis? La inteligencia artificial nunca podrá ser como nosotros porque si se entrenan entre ellas, colapsan. Ya solamente la palabra es que da risa. Y vamos con las pildoritas de cierre. Algunos datos que he ido recopilando esta semana de aquí y de allá sobre cómo va el uso de inteligencia artificial en el mundo real. Los datos, como ya sabéis, no están en la Biblia, ni en el Corán, ni en el Bhagavad Gita. Así que los datos son unos datos que ha ido recopilando un tío de aquí, otro de allá, uno de una consultora, el otro de tal. Cojámoslo como órdenes de magnitud en el mejor de los casos. Los datos decían que en cada minuto que pasa en el mundo, se crean 19.000 imágenes con inteligencia artificial, se generan 7.400 minutos de vídeo, ChatGPT contesta a 7.000 preguntas, repito, en cada minuto, y se ahorran, según el cálculo que tiene esta consultora, 450.000 horas de trabajo cada minuto. Que piensan, ¿cómo se puede ahorrar cada minuto 450.000 horas de trabajo? Bueno, porque esto obviamente lo que hace es coger los segundos o minutos que ahorra cada empleado que utiliza inteligencia artificial multiplicado por los ya millones o decenas de millones o cientos de millones, porque no nos olvidemos de que China existe, de empleados que están utilizando inteligencia artificial a diario. Segunda pildorita, hablé aquí ya creo que de Kling con K-L-I-N-G, que es, digamos, el Sora chino, el modelo de generación de vídeo a partir de texto, que es, repito, es chino y hasta ahora estaba en versión cerrada, solamente de pruebas. Bueno, pues ahora ya está disponible para el público en general y de hecho te regalan unos créditos para que lo pruebes al principio y la web donde se prueba es klingai.com. Os la pongo luego si acaso en las notas del podcast y espero ponerla bien esta vez. Tercera pildorita es que Google ha aumentado la versión de su modelo. No sé si lo ha aumentado o acaba de lanzar esta versión Flash. Sinceramente no me pierdo porque Google ya sabéis que con la nomenclatura tiene un objetivo y es que todos nos hagamos está un lío y yo desde luego me la hago. Pero bueno, Google ha presentado una versión de su Gemini a la que ha llamado 1.5 Flash que está disponible para los usuarios gratuitos tanto en web como en móvil e incluso creo, porque justamente hoy la iba a probar pero no he tenido tiempo, creo que se puede utilizar con API. Entonces hoy me iba a hacer así un programita rápido para ver si podía conectar directamente con la API y usarla, por ejemplo, desde la consola de Linux, pero no me ha dado tiempo, así que si lo hago ya os contaré y si no, pues no sé, estaré muy liado en karate o algo. Este modelo, el Flash 1.5, se supone que es más rápido, más barato, que no pierde mucha calidad, pero algo pierde con respecto al Pro. Pero bueno, tiene 32.000 tokens de ventana de contexto, que no está nada mal, da para conversaciones muy largas, así que bienvenido sea otro modelo gratuito más. Cuarta pildorita es que OpenAI ha anunciado que ya está probando un prototipo de su buscador, al que ha llamado en un derecho de originalidad SearchGPT,
lo lanzarán cuando lo lancen, porque OpenAI cada vez se empieza a parecer más a Tesla, que anuncia las cosas siempre para dentro de 6 meses, y dentro de 6 meses dirá, no, ya lo dijimos, es dentro de 6 meses, y así vamos, y en el 2046 seguiremos anunciándolo, pero bueno, por lo menos esta vez tienen un prototipo, o eso dicen ellos, solo faltaría que fuera mentira también que tienen un prototipo. Esto, obviamente, a quien más le puede preocupar es a Google. Yo, sinceramente, ya estoy empezando a usar, yo diría que mitad y mitad, Google y Claude. Hay muchas cosas que resuelvo a través de Claude, de programación todas. O sea, yo ya en Stack Overflow ya no me han visto el pelo más, está allí mi silla cogiendo polvo, y en general nunca googleo ya soluciones o consultas sobre parámetros de comandos de bash o de lo que sea. Esto ya se lo pregunto a Claude, que además me hace el código formateadito para que solo sea copiar y pegar. Somos cada vez más vagos, es así. Y la última pildorita es otra herramienta que he descubierto, llevo ya como un mes, y como me está gustando cada vez más, pues os la comento por si os interesa. Es una especie de Google con inteligencia artificial, pero que va muy al grano. Sabéis que Claude, para empezar, pero todo, ChatGPT y Gemini y todos estos, se te enrollan como las persianas para darte una respuesta. Tienes que estarles continuamente diciendo go to the point, be brief, be succinct. Tienes que estar todo el rato diciéndole, tío, que no tengo toda la tarde para hablar contigo. A veces sí, pero a veces no. Bueno, pues la aplicación interface, si queréis, se llama Just the Answer, solo la respuesta, .vercel.app, os dejo también luego el link. Y lo bonito de esto es que realmente es una cajita de diálogo como Google. Tú entras ahí, le pones tu duda y él te da la respuesta a la duda. Ya está. En una línea, 2 máximo. Yo creo que nunca me ha dado una respuesta de más de 2 líneas. Así que la estoy usando mucho también, junto con Claude, pero ya digo, Claude a veces se enrolla como las persianas. Eso ha sido todo. Hasta el próximo martes.